¿Cómo están? Por aquí la doctora Andrea. Bueno, en este viernes, a ver ahí si me están avisando. Ahí me avisan si me están escuchando, si se escucha bien. Hola, hola, ¿se está escuchando bien? Ahí estamos esperando que me den el retorno. Bueno, buen día a todos, muy feliz de estos viernes de vivos que, bueno, ¿no? Digo, son viernes de desprogramación para empezar a limpiar un poquito esas creencias limitantes que verdaderamente nos hacen co-crear realidades de sufrimiento, y que liberando esas creencias limitantes vamos a poder co-crear otra realidad, ya sea en todo tipo de la materia, en lo que vemos todos los días, de nuestra realidad externa y nuestra biología también. El tema del vivo de hoy, bueno, fue elegido porque había muchas preguntas, sentí que muchas preguntas rondan sobre lo mismo, que claramente es en relación al miedo, que es uno de nuestros primeros ítems a desprogramar. Y con respecto a la salud, no hay nada más que sea, digamos, de tanta magnitud, de tanto dolor en este momento, o cuando, ¿no? Nos dicen una palabra como el cáncer, ¿no? Esa palabra que le hemos dado tanto poder, esa palabra que le hemos dado el poder de nuestra vida, de nuestra sentencia, que a partir de ahí vamos a tener un límite en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a crear, en lo que vamos a disfrutar, que a partir de esa palabra vendría, ¿no? El dolor y el sufrimiento. Y todo eso es un sistema de creencias. Y claramente que, como ya sabemos desde las neurociencias, la neurofísica, muchísimas ramas, todo lo que nosotros pensamos, y si además a ese pensar le sumamos el sentir, lo vamos a co-crear. Entonces claramente ese pensamiento que viene con una imagen y con un sentir se manifiesta en la materia, y entonces nosotros vamos a ver aquello que pensamos que es. Entonces para eso es un poquito el vivo de hoy, para que podamos desprogramar en nuestro sistema de creencias esta palabra que va a dejar de tener este nombre porque ya tiene mucha connotación negativa, pero vamos a ver un poquito qué es lo que nuestra psiquis piensa o a qué está asociado. Y no es porque esté asociado porque yo solo pienso así, sino que es un pensamiento realmente colectivo. ¿De qué hablamos cuando decimos la palabra cáncer? ¿Cuáles son las definiciones que vamos a encontrar en el común denominador de la calle, de un hospital, de un sanatorio, en la Organización Mundial de la Salud, en Wikipedia, en donde quieras buscar? El cáncer se define como un crecimiento desmedido de células, anárquico, sin sentido, que esas células comienzan a crecer y que invaden tejidos sanos y que los comienzan a destruir. Hay otros conceptos de bueno, ¿no? Una enfermedad maligna destructiva para el propio organismo, pero todas estas definiciones de crecimiento desmedido, anárquico, de crecimiento azaroso, ¿sí? Y que empieza a ocupar lugar en los propios tejidos y que comienza a viajar y nos empieza a destruir, son hipótesis que llevan un siglo y que se siguen transmitiendo de generación en generación, que no tienen demostración científica, pero que nosotros las repetimos como una verdad absoluta. Y nos podemos dar cuenta desde la biología común, desde la fisiología básica, que ya ese concepto no tiene sentido. Y yo te invito a que pienses una cosa. Para que vos puedas hacer algo, cualquier función con tu biología, esto es decir, levantar una mano, hablar, mirar, escuchar, caminar, necesitas un cerebro que active esa función.
Y eso lo sabemos todos. Sabemos que si una persona tiene un accidente y se le destruyó una parte del cerebro, queda con alguna imposibilidad. O esa persona no escucha, o no ve, o no puede caminar. Entonces es fácil deducir que el cerebro es nuestro programador, es nuestra CPU, que está conectada a todos nuestros tejidos y que sin que haya un cerebro que active una función, nada en nuestro cuerpo puede suceder. Por lo tanto, es fácil deducir que para que haya un crecimiento celular, una reproducción celular, tiene que haber una orden desde el cerebro para que eso suceda. Porque si una cosa es, lo es para todo, si no, no lo es. Entonces, si nosotros necesitamos para hacer cualquier función, ya sea consciente o inconsciente, desde digerir, orinar, caminar, levantar una mano, mover una pierna, necesitamos un cerebro que active ese tejido, también para hacer una transformación en un tejido, es decir, que crezcan células, que se reproduzcan, necesitamos un cerebro que dé la orden. Entonces ahí ya estamos viendo la primera hipótesis errónea, donde este crecimiento anárquico, desmedido, sin sentido, ¿quién lo ordena? ¿Las células solas se ordenan por sí? No, eso no existe, porque no existe para ninguna función del organismo. Entonces ya tenemos la primera premisa de la cual con sus leyes biológicas avala el doctor Hammer, en el cual para que se haga cualquier transformación en nuestro cuerpo, nosotros necesitamos un cerebro que dé la orden. También ya sabemos desde las neurociencias que el cerebro es la única máquina que no hemos podido repetir por la perfección que tiene, que es infalible y que jamás se equivoca. Entonces, es muy dudoso pensar que el cerebro estaría enviando una orden de una reproducción celular para autodestruirnos. Si eso fuese real, nosotros estamos pensando que el cerebro falla, que la naturaleza es imperfecta, que la biología falla y que no tendemos a la supervivencia, sino que tendemos a la autodestrucción. Y eso lo podemos ver en la naturaleza misma, que no es real. ¿Desde dónde viene este concepto de que en el cuerpo tenemos células buenas y células malas? Genes buenos, genes malos, gérmenes buenos, gérmenes malos. Esto también es una creencia en la historia de la medicina, en donde, digamos, de algún modo, como una creencia religiosa, se ha estipulado entre lo bueno y lo malo dentro de nuestro cuerpo. Lo real es que la biología siempre digo, nosotros no decimos el otoño está mal, es malo porque se seca todo y la primavera es buena porque todo florece. No, en la biología uno mira el otoño y el otoño es, la primavera es. Y lo mismo sucede en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos células con determinada función que cumplen esa función y células con otra función que cumplen otra función. Ahora, de ahí a decir que esas células son malas es un juicio que hemos puesto porque no sabíamos cómo funciona. O sea, el cerebro nunca va a mandar a activar células malas. Primero porque en nuestro cuerpo no hay células malas. ¿Eso quiere decir que no hay dolor, que no hay tumor, que no? No, claramente que no. O sea, nosotros a partir de derribar estos paradigmas ya sabemos que el cerebro tiene dos posibilidades con nuestros tejidos. Activar el programa cotidiano cuando nosotros estamos en una situación esperable, donde no hay un conflicto, por decirlo de una manera, que sea grave para nosotros, activan nuestros órganos sus funciones cotidianas, donde nosotros nos vemos asintomáticos. Pero, ¿podríamos decir que si somos asintomáticos somos benignos? No, somos asintomáticos porque estamos acostumbrados a convivir con funciones que ya ni las recordamos, ni siquiera las hacemos conscientes, como puede ser, ¿no?, respirar, tragar, escuchar y demás, que no nos llaman la atención porque es la mayor cantidad de nuestro día. Ahora, ante la presencia de una situación de conflicto, el cerebro va a activar el otro carril. El otro carril es la posibilidad de hacer una transformación en un tejido específico para que yo no sufra por esa circunstancia. Entonces esa transformación puede ser que yo marque el territorio y orine más, que tape un oído, que tape un ojo, que aumente el intestino para que yo pueda digerir ese bocado indigesto. Ahora, esa orden que mandó el cerebro a transformar ese tejido es porque el cerebro es malo,
porque nos quiere destruir. No, es porque el cerebro está recibiendo la información de que estamos ante una situación de peligro y responde con la biología, con lo que tiene a su mano. Lo único que puede hacer el cerebro es responder con nuestros órganos y tejidos. Entonces, lejos de ser un tumor, una formación de células malignas, azarosas, en realidad es una reproducción celular, sí, que está indicada por nadie, no, por nuestro cerebro. ¿Y por qué el cerebro lo hace? Porque está respondiendo a una situación que nosotros estamos viviendo. Entonces, a partir de ahí ya podemos dejar de pensar y podemos razonar, porque en realidad la idea es que nuestra realidad va a cambiar cuando nosotros activemos el discernimiento en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea a nivel de la biología, de las emociones, de nuestra realidad económica, de todas nuestras aristas van a cambiar cuando nosotros liberemos las creencias limitantes. Y hoy podemos tomar 250 millones de videos y personas hablando de justamente la liberación de creencias limitantes en cada paradigma. Y en la biología pasa absolutamente lo mismo. Lo que nosotros creemos lo vamos a co-crear. Entonces, si yo creo que lo que me está pasando en el cuerpo es algo ajeno a mí, es algo azaroso que me viene a autodestruir, lo real es que no lo voy a poder resolver. Ahora, si yo puedo comprender que esta modificación que tiene ese tejido es una orden que está emitida con un sentido de parte de nuestro cerebro, porque la biología lo que atiende es la supervivencia, yo ya voy a poner a mi cuerpo en otro estado. Voy a hacer otro tipo de liberación hormonal, otro tipo de información y por lo tanto voy a preparar al cuerpo para una reparación. Y a su vez voy a bajar claramente los niveles de miedo y de ansiedad. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando que ese pedacito que está creciendo en ese tejido lo que viene a hacer es autodestruirme, yo voy a establecer en mi psiquis, en mi mente y por lo tanto en todo mi sistema un estado de lucha y de guerra. En lugar, si yo a través de esa manifestación digo, ¿qué me viene a traer esto? ¿Para qué mi cerebro está mandando esta orden? ¿Para qué mi cerebro está agrandando este tejido? Ah, mira, para digerir esto que no estaba pudiendo digerir. ¿Sí? Entonces ya yo voy a predisponer a todo mi organismo, voy a predisponer la segregación hormonal, neuroendocrina, en un estado de reparación y de sanación. Entonces, ahí ya podemos ver que lo que nosotros llamábamos o la idea que teníamos de lo que era el cáncer no está sustentado sobre bases científicas. Es una hipótesis que se hizo a principios del siglo anterior y que se siguió repitiendo de generación en generación. Y donde hay una hipótesis, y que digo que nunca tuvo demostración científica. ¿Por qué digo nunca tuvo? Porque nosotros cuando vemos un microscopio y vemos células creciendo, no vemos una célula que está con un arma, con una bomba contra otra célula, o con un arco y una flecha, o con una boca comiéndose a otra. No vemos eso, a lo que decimos células malignas. Lo que vemos son células en reproducción. Pero el juicio de que son malas, digamos, es algo que venimos repitiendo a partir de no comprender cuál es el funcionamiento de la biología. En la biología nada es malo y carente de sentido, sino que nosotros humanamente no comprendíamos cómo la biología funcionaba. ¿A dónde hay otra arista en el llamado cáncer a la cual le tenemos tanto miedo y que una vez del diagnóstico de cáncer, el miedo es al cáncer y después a qué viene? El miedo a la llamada metástasis, ¿sí? Ahí vamos a derribar otro mito y que es tan fácil poder comprender que no tiene sustento científico la teoría de las metástasis. La teoría de las metástasis también surge a principios del siglo pasado y no tiene una demostración, pero sí es un término, es una terminología coloquial que se fue transmitiendo de generación en generación y que hoy es una verdad totalmente absoluta y una etiqueta lapidante que nos lleva muchas veces a tomar decisiones en estado de completa inconsciencia atravesadas por el miedo. ¿Qué es lo que nosotros, a lo que nosotros llamamos metástasis, ¿no? ¿Cuál es el concepto que también podemos encontrar en cualquier medio de internet, preguntándole a cualquier persona? La metástasis sería que un tejido, que unas células de un tejido se desprenden de su tejido original, viajan
¿sí?, por el sistema generalmente sanguíneo o linfático y se depositan en otro tejido y ahí van a formar un tumor y van a empezar a depredar ese tejido en el cual se implantaron. Bueno, vamos a ir separando, desglosando de a poquito este concepto para que puedas desarrollar el discernimiento y poder comprender que la biología no funciona así. Primer concepto. Una célula, para que viva en un tejido, y esto no estoy hablando de nueva medicina, esto es biología y fisiología básica, una célula, para que pueda tener vida y funcionar, tiene que vivir en un contexto, o sea, unida a otras células en lo que llamamos tejido. Si no vive en un tejido unida a otras células, la célula no puede vivir. ¿Por qué no puede vivir? Porque a través de todas las uniones, las células va recibiendo las señales de información, al igual que va recibiendo, como digamos, todo lo que la célula tiene que hacer en el transcurso de su vida. O sea, sola, aislada, no recibe información. ¿Está unida por cositas débiles, por uniones débiles? No, para nada. Si uno ve una foto de una célula, la célula está unida por algo que se llama matriz extracelular, citoesqueleto, membrana basal, glicoproteínas, todas palabras difíciles, pero que serían como si serían desde estructuras que cada vez hacen más intrínseco la presencia de una célula con otra. O sea, están sumamente agarradas, rígidas, unas entre otras. Y es la única posibilidad que tienen para vivir, porque ahí la célula va recibiendo toda la información de lo que tiene que hacer. Entonces, la teoría de las metástasis nos dice que una célula... y quiero hacer otra salvedad. A su vez, las uniones de estas células, por ejemplo, unas glicoproteínas que se llaman caderinas, son específicas para cada tejido. Es decir, las células de la glándula mamaria van a tener caderinas que son específicas de la célula mamaria y se van a unir entre sí. O sea, que van a hacer que las células se unan entre sí. Las del hígado van a tener sus caderinas y así sucesivamente cada tejido tiene su forma de unión. Entonces, volviendo al término coloquial de las metástasis, nosotros decimos que es un grupo, una célula o un grupo de células que se separan de su tejido original y van a ir a viajar. Bien. Si una célula se separa de la estructura, lo único que puede hacer es morir. O sea, cuando la célula se separa de la estructura, no recibe más información y lo que hace es la muerte celular programada llamada apoptosis. Entonces, no es imposible que yo saque un pedacito de la mama, me lo ponga arriba de la piel y pueda vivir. Que yo saque un pedacito de un tejido y lo ponga en otro lado, lo saque de su estructura original, de la cual está intrínsecamente unido, por el cual recibe toda la información de su función y su supervivencia, y que sacándola de ese tejido pueda vivir. Eso lo pueden encontrar en cualquier enciclopedia de biología y fisiología humana. Entonces, la primera afirmación de que la célula se desprende y puede vivir en otro lugar, ya esa afirmación es una hipótesis que se cae, claramente, porque no hay posibilidad de vida fuera de su estructura. Bien, supongamos, vamos a la segunda parte. Supongamos que la célula se pudo desprender, o sea, se desprendió, pero en lugar de morirse, porque se desprendió, hay un mecanismo que desconocemos por el cual la célula siga viviendo. Ahora la célula se tiene que introducir en el sistema sanguíneo o el sistema linfático y tiene que viajar. Bien, vamos a dos realidades. Jamás en la historia de nosotros los seres vivos, en la historia de la medicina, con la creación de microscopios gigantes que se llaman microscopios electrónicos que llegan a ver el genoma, se vio una célula llamada tumoral viajando en el torrente sanguíneo. Cuando a una persona le sacan sangre, lo que nosotros encontramos en la sangre como células son glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas. ¿Por qué no encontramos hígado viajando, mama viajando, pulmón viajando? Porque este es un sistema completamente perfecto, especial, que lo único que da permiso de viajar como celularidad son las células de la sangre. Y si las células viajasen,
y tienen una vía ahí adentro en la sangre que nosotros no conocíamos, ¿por qué no se ven? Y mi primer pregunta como médica oncóloga fue, hace muchos años atrás, ¿por qué si una persona tiene células que viajen en su torrente sanguíneo, células tumorales, y le dona sangre a otra persona que es inmunocompatible, ¿por qué el cáncer no se contagia? Y esa pregunta no podía encontrar respuesta porque no la tiene, porque no es real que la célula viaje, porque de esa manera el cáncer debería ser contagioso. ¿Y por qué no se contagia? Porque no viajan células. ¿Cómo viajaría por el sistema linfático una célula de mama, una célula de hueso? Supongamos, primero tenemos que decir que esta célula esté viva. Esta célula viva, el sistema linfático tiene la función de arrastrar los desechos y fagocitar todo lo que sea material sucio, tóxico y para eliminarlo. Entonces, si hubiese una célula de un tejido que no tiene que estar, el sistema linfático la destruiría. ¿Cómo hace esa célula para seguir viva en un sistema donde no tiene que estar? Entonces, segunda afirmación, que no tiene sustento. Nunca se vio el viaje, no hay rastros de ese viaje, el cáncer no se contagia. La célula tendría que viajar en un sistema que está estrictamente controlado para que no haya otro tipo de células. Y a pesar de eso, nosotros decimos que la célula viaja y lo afirmamos como una verdad absoluta. Vamos a la tercera afirmación que se desprende de la teoría de las metástasis. Dijimos unas células que salen de su tejido original, que viajan por estos sistemas y que ahora van a llegar a otro tejido y que se van a transformar en ese tejido. Bien, entonces, supongamos que la célula se pudo desprender, se mantuvo viva, viajó por un sistema que no existe posibilidad de que viaje y que nunca se demostró, y supongamos que viaja, ahora tiene que introducirse en un nuevo tejido. Entonces supongamos que la mama se va al pulmón. Las células de la mama se van al pulmón. Yo les conté que cuando las células, para que puedan vivir, están en un tejido y están unidas intrínsecamente por uniones, que se llaman estas glicoproteínas, la matriz extracelular, las caderinas, y que esas uniones son específicas para cada tejido. Es decir, las proteínas que unen un tejido son diferentes de las de otro. Entonces yo ahora me tendría que imaginar que esa célula que se desprendió, que se mantuvo viva totalmente fuera de los conceptos biológicos, que viajó por un sistema donde es imposible que transcurra ese viaje, llega a un tejido y se tiene que unir a unas proteínas que no le pertenecen, que no son de su información. O sea, para eso la célula tiene que mutar y transformarse en otro tejido. Y no estamos hablando de células totipotenciales, células madres. Es decir, agarro la célula de un embrión que todavía se podía transformar en hueso, se podía transformar en músculo. No, estoy hablando de una célula madura. Por ejemplo, una célula de la mama, una célula del pulmón, una célula, qué sé yo, del hueso, de lo que quieras. Esa célula ya, que se llama diferenciada, madura, ahora lo que tiene que hacer es transformarse en otro tejido. Es imposible, esa célula ya está diferenciada. Y además se tiene que unir a una estructura que tiene otra comunicación que es de otro tejido. Entonces, tercera hipótesis, que no tiene dónde sustentarse. Ahora, nosotros tenemos este concepto lapidante de la metástasis, el miedo a la metástasis, con todas estas realidades, y la verdad es que no se sostiene desde ningún lugar. Pero así todo, nosotros le seguimos teniendo miedo y terror. ¿Y qué vemos como consecuencia de eso? Son tumores, que son los que nosotros llamamos las metástasis. Y en realidad, lo que el Dr. Hammer nos explica es que claramente son tumores relacionados a otros conflictos. ¿Cuáles son las dos metástasis más frecuentes? Digo, metástasis es una palabra que yo ya la tengo deconstruida, pero, las supuestas dos metástasis más frecuentes, las del hígado y las del pulmón. ¿Por qué desde la medicina decimos que las del hígado y las del pulmón son las metástasis más frecuentes? Porque decimos que son órganos que requieren alta circulación sanguínea. Muy bien. ¿Por qué el corazón no hace metástasis? ¿O no vemos metástasis en el corazón si toda la sangre va al corazón? Entonces, en realidad, no quiere decir que sean porque tenga alta circulación sanguínea. Es que el pulmón
aloja el conflicto de supervivencia básica, que es el miedo a la muerte, ¿sí? Porque es donde captamos oxígeno. Entonces, ante el miedo a morir, ante el diagnóstico de cáncer o el miedo a la metástasis, lo más probable es que la persona desarrolle un agrandamiento de los alvéolos pulmonares para poder captar más oxígeno y así mantenerse viva. Y ese agrandamiento y reproducción de los alvéolos pulmonares, lo que es un tumor secundario, sí, pero porque viajó desde la mama al pulmón, no, es porque la persona ante la situación, cómo se manejó la situación, su sistema de creencia y todo lo que fuere, desarrolló un conflicto de supervivencia básica que es de miedo a morir. ¿Y por qué la otra metástasis más frecuente es la del hígado? Porque el hígado es el órgano que gestiona la alimentación, gestiona las reservas de glucosa, glucógeno que a nosotros nos mantienen digamos, en nutrición. Entonces, ¿cuál es la imagen de una persona que cualquier persona se hace ante una enfermedad? La imagen de una persona enferma, muriéndose por una enfermedad, es una persona caquéctica, o sea, completamente desnutrida. Entonces, por eso son las dos metástasis, tumores secundarios más frecuentes, porque uno es el miedo básico a morir y el otro es el miedo a la desnutrición y a que la enfermedad te consuma. Entonces, lo que hace el hepatocito ahí sí se va a reproducir para poder reservar más niveles de glucosa y glucógeno y que no te mueras de hambre. Entonces, ¿esas tumores eran como consecuencia de que estos órganos tenían mucha circulación? No, porque hay otros órganos con mucha circulación. ¿Por qué la metástasis más frecuente no es la del corazón, la del riñón, la del cerebro? Órganos también a donde, digamos, va un alto flujo de circulación. ¿Y por qué son los dos tumores más frecuentes en absolutamente cualquier diagnóstico? Porque son los miedos relacionados a la muerte y a la enfermedad, y tiene una lógica. Entonces, ese tumor de pulmón se hizo como consecuencia de que esa persona que tenía un tumor en el intestino viajó y se plantó en el pulmón. No, es porque está en un conflicto de miedo a morir. Y aparte también, como siempre le digo a mis consultantes, vos imagínate ese tumor de intestino con metástasis pulmonares. Las células primeros pasaron, o sea, por toda la circulación intestinal, por toda la circulación hepática, pasaron por el corazón y después llegaron al pulmón. ¿Por qué se plantaron en el pulmón y crecieron en el pulmón y se transformaron en un pulmón? No, o sea, eso no es real. Pero lo que sucede es que para nuestro sistema de creencias esa es una verdad absoluta. Entonces, nos convencemos de que sí y vivimos como tal. Y entonces la realidad que co-creamos es de enfermedad. Digo con esto, ¿es irreal que ante la presencia de un tumor haya otros tumores secundarios? No, se ve frecuentemente. ¿A qué está asociado eso? A los conflictos relacionados al miedo a la enfermedad, a muchas veces de la manera en la que se aborda el diagnóstico, el tratamiento. ¿Cuántas veces vemos mujeres, por ejemplo, con mastectomías, es decir, que se les sacan las dos mamas y que tienen lesiones en hueso? Y eso es porque la mama se fue al hueso. No, el hueso es hueso, la mama es mama. Nosotros no podemos sacar una palta y meterla en un árbol de naranja y transformarla en una naranja. ¿Podemos hacer eso en la biología? Tampoco lo podemos hacer en nuestro cuerpo. Entonces, ¿pero qué pasó? Esa mujer que sufrió una desvalorización, tal vez después de y no digo con esto que toda persona que tenga una mastectomía va a sufrir desvalorización. No, solo si la mujer sufrió un conflicto de desvalorización va a después agujerear un hueso, que es el órgano de la valoración, porque el sentido biológico es primero agujerearlo para después hacerlo más grande y que haya más valor y más sostén. Entonces, sucede que muchas veces lo que quiero dejar es que si nosotros podemos transformar el concepto, la realidad que se nos viene a la mente después de un diagnóstico de cáncer, vamos a hacer muchísimos menos tumores secundarios, vamos a poner el cuerpo en estado de reparación, vamos a hacer menos síntomas. Entonces, pero eso solamente se logra cambiando el sistema de creencias. En mi práctica cotidiana, hace muchos años, llevo casi 20 años de médica, y he tenido la oportunidad de ver cómo funciona el sistema de creencias en nuestra biología múltiples cientos y miles y miles y miles de veces. En una época de mi vida yo hacía labor
en lugares, instituciones de muy, muy bajitos recursos económicos, donde veía muchas personas que estaban solas, sin familia, sin medios económicos, y donde realmente el sistema no tenía manera de abrazarlas, ni de contenerlas, ni de darles tratamiento. Entonces yo me paraba ante estas personas y decía, ¿no? Qué cruel que sería de mi parte decirles, no puedes hacer nada, no puedes hacer un tratamiento, no puedes tratarte una enfermedad ni nada porque no tenés dinero y porque estás solo en la vida. Me parecía algo completamente lapidante. Entonces, esas personas a las cuales agradezco haber hecho el tránsito en esa experiencia que fue muy dolorosa y muy dura cuando uno trabaja desde el corazón, yo la única herramienta que tenía con ellos era la palabra y el amor. La palabra y el amor. Entonces con muchísimas personas he trabajado el explicarles esto, explicarles esta realidad y explicarle la perfección de su biología. Y sucedía que como estas personas muchas estaban solas y sin otro recurso, tal vez su mecanismo de supervivencia para su psiquis era creerme. No me estaban creyendo a mí, estaban creyendo en su biología, claramente. Y he visto resolver enfermedades de todo tipo, solamente cambiando el sistema de creencias. Con esto digo que nosotros no tenemos que hacer ningún tratamiento de nada, no acompañar, no estoy hablando de eso. Eso es algo muy puntual y para que se habla de persona a persona y cada persona tiene su propia historia. Pero digo, el doctor Hammer decía una cosa, si algo sucede, si alguien logra lo que se logra en una persona en la biología lo puede lograr cualquiera. Entonces lo que yo he visto y veo en lo cotidiano, pero bueno, fue muy marcado en esta población, que ahora entiendo por qué tenía que pasar por este aprendizaje, no solamente para dejar un rayito de luz ahí, sino para lo que iba a aprender en la transformación de la biología a partir de transformar el sistema de creencias. Realmente me ha dejado ver cómo personas se sanaban solamente comprendiendo lo que sucedía y confiando en que su cuerpo iba a reparar. Era la única posibilidad que tenían. Entonces, como era su única posibilidad, claramente lo han tomado, pero al pie de la letra, y lo han logrado. Y si esa persona lo pudo lograr, yo también y vos también. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si nosotros, ante el diagnóstico de una etiqueta como el cáncer, algo tan intenso, algo, como digo, tan, ¿no? que lo vemos como tan cruel, como ser víctimas de, podemos empezar a cambiar y decir, a ver, mi cerebro, ¿qué está haciendo? ¿Para qué está haciendo esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué conflicto hay? ¿Dónde tengo que resolver? Yo ya voy a predisponer todo mi sistema neuroendocrino, todo, es decir, mi sistema hormonal, neurotransmisores, poder de reparación de mi biología y mi sistema de creencias preparado a la reparación. Por otro lado, si yo le doy creencia, sentimiento y vivencia a que soy una víctima, que hay alguien que se está apoderando de mí, que mis células no saben qué hacer, que mi biología no saben qué hacer, imagínense para sus células recibir la información de que la biología es mala y que es imperfecta. Entonces ese cuerpo se va a tornar en un campo de batalla, con mucho más sufrimientos y con muchísimos más síntomas. Entonces el sentido que tiene el vivo de hoy es que empecemos a liberar creencias limitantes, que te animes a pensar de otra manera y que eso que vos puedas lograr pensar de otra manera lo vas a ver en la materia, no solamente en la biología, sino también en la co-creación de mi realidad, como digo, de mis vínculos, de mi familia, de mi pareja, de mis amigos, de mi economía, absolutamente de todo. Nosotros estamos plagados de creencias limitantes de que no podemos y estamos en un momento planetario y energético donde nos están dando desde el cielo constantemente las banderas de que sí podemos, de que sí somos perfectos y que podemos transformar. Entonces, bueno, mi pequeño aporte desde hoy en este vivo es que puedas confiar en tu biología, que te replantees cada cosa que te dijeron que era así, pregúntate si realmente es así. Y
no importa quién te la diga, es como, no importa lo que yo te esté diciendo hoy, pregúntatelo y fíjate qué te resuena. Es como muchas veces, no muchas, siempre le digo a mis consultantes, yo te cuento una verdad que a mí me habita, una verdad en la cual siento paz, en la cual sentí coherencia y ciencia. Ciencia con conciencia. Vos preguntate si para vos esa verdad tiene coherencia. Y desde ahí accioná. Y desde ahí buscá la mejor co-creación de tu realidad, la mejor co-creación de tu biología. Espero que estas palabras lleguen, como digo, en cada charla, en cada vivo, en cada clase que doy. Realmente me encomiendo al cielo para que lleguen al corazón y al alma que tengan que llegar, para que resuenen en las personas que tengan que resonar, para que hagan su transformación. Y en las personas que no resuenen, que lo dejen ir, porque cada uno tiene que buscar su camino. Yo te cuento dónde encontré científica, profesional y personalmente un mundo con coherencia. Espero que les sirva a quien realmente le tenga que servir. Que tengan hermoso día, hermoso fin de semana, hermosa vida y que co-creemos la realidad que realmente queremos, liberando nuestro sistema de creencias. Ahí salimos de la esclavitud humana, cuando liberamos nuestro sistema de creencias limitantes, en la co-creación de nuestra realidad y en nuestra biología. Y también es real que vamos a activar todas nuestras fibras del ADN cuando nosotros desarrollemos ese discernimiento. Y vamos a tener posibilidad de co-crear una realidad mucho más bella, placentera que la que veníamos caminando. Te mando un beso enorme, 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 que tengas bendecido día, que el cielo bendiga estas palabras y este vivo, que llegue a quien tenga que llegar. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu escucha. Antes de terminar, les cuento que me mandaron ahí preguntando, sí, el miércoles 18 de mayo tenemos la segunda clase de la Escuela de Medicina de la Nueva Humanidad. Si te interesa seguir aprendiendo sobre estos conceptos, está el curso de la escuela y la membresía que comienza el 31 de mayo, donde durante el mes vas a recibir de estas charlas en grabación y en vivo para que sigas aprendiendo, activando el discernimiento, activando tus fibras de ADN y recordando siempre que el conocimiento nos hace libres. Les mando un beso enorme y gracias, gracias, gracias a todos.